Continuando la temática vista en clase y siguiendo dentro de lo que tiene que ver con el movimiento curvilíneo, vamos a mirar cómo podemos descomponer la aceleración en una componente tangencial y una componente normal. Suponga que esta trayectoria, que la estoy denotando con C, es una curva que está siguiendo la partícula en un instante determinado. Entonces, supongamos que en este punto que estoy marcando aquí, la partícula de masa m se encuentra moviéndose en esta dirección con una velocidad que ya aprendimos es tangente a la trayectoria y con una aceleración que apunta siempre en dirección de la concavidad. Como la velocidad es tangente en este punto a la trayectoria que se está siguiendo, voy a proceder a pintar una línea tangente para visualizar un poco mejor este hecho. Observe que, habiendo definido esta línea azul como la recta tangente a la curva en este punto que estoy considerando, me es propicio también definir una línea que sea perpendicular a esa recta tangente. Esa recta perpendicular la vamos a llamar la recta normal. Dibujémosla. Por lo tanto, tenemos una recta tangente y una recta perpendicular a la tangente que nosotros vamos a llamar normal. En ese orden de ideas, la temática que estamos mirando en este momento es la descomposición de el vector aceleración en una componente tangencial y en una componente normal. La idea sería simplemente proyectar el vector aceleración en cada una de las rectas que hemos definido. Por ejemplo, comencemos con la proyección del vector aceleración sobre la recta tangente. Entonces aquí se nos va a presentar la aparición de un nuevo vector, el cual sería la componente del vector aceleración sobre la recta tangente. A esta componente vamos a llamarla la aceleración tangencial y análogamente, si lo hacemos proyectando sobre la recta normal, tendríamos un vector normal. Es claro del dibujo que estamos observando que el vector aceleración no es más que la suma de los vectores tangente y aceleración normal. Porque si de pronto está teniendo dificultades para entenderlo, obsérvelo de la siguiente manera. Yo tengo un vector en esta dirección, que es el que estoy llamando aceleración tangente, y mire que el vector aceleración normal es perpendicular a este vector. Este sería el de la aceleración normal, y ya hemos aprendido en la parte de vectores que el vector resultante comienza donde empieza el primero, finaliza donde termina el segundo, permitiéndonos obtener por lo tanto el vector aceleración. Este más este me da este, que es lo que tenemos dibujado en la parte superior izquierda. Miremos físicamente qué quieren decirnos ese vector aceleración tangencial y este vector aceleración normal. Comencemos primero con el vector aceleración tangencial. Esta aceleración lo que nos está diciendo, o más bien lo que nos está permitiendo calcular cómo es el cambio en la magnitud de la velocidad, mientras que el vector de aceleración normal lo que nos permite determinar es el cambio en la dirección de la velocidad. Queremos entonces determinar a qué son iguales
estas dos componentes del vector aceleración. Para ello entonces vamos a concentrarnos en la siguiente figura, porque vamos a hacer bastante geometría y vamos a hacer uso del cálculo diferencial. Entonces miremos la siguiente geometría. Supongamos que la curva en azul es la trayectoria que está siguiendo la partícula que estamos estudiando. Imaginemos que en un instante determinado se encuentra en esta posición, la cual va a estar caracterizada por un radio vector que va desde el origen de coordenadas hasta el punto en consideración. Evidentemente, en ese punto, nuestra partícula llevará una velocidad que es tangente a la trayectoria. Vamos a pintarla aquí. Y esta velocidad se va a encontrar sobre la línea tangente a la trayectoria en ese punto. Como lo hicimos anteriormente, perpendicular a la línea tangente o a la recta tangente, vamos a tener una recta que es una recta normal. Observe que ahora, teniendo presente que la normal es perpendicular a la tangente, no le he puesto el nombre n, simplemente porque no quiero que se me sature el dibujo, ya que voy a tener que colocar o incluir más aspectos geométricos. Voy a tener presente que voy a hacer un paréntesis para que me entiendan algo que voy a hacer aquí. Cuando usted tiene una curva en general, independientemente de cómo sea la forma en la que se está recorriendo esa trayectoria, yo siempre puedo pensar por segmentos, como si cada segmento correspondiese a pequeñas circunferencias. Yo a punta de circunferencias puedo en principio empezar a formar la curva, ¿sí? Dependiendo pues del tamaño y la forma de la curva que yo tengo, puedo entonces formar a punta de circunferencias la curvatura que estoy siguiendo. De tal manera que en cada parte yo puedo tener algo que llamamos un radio de curvatura. Aquí sería el radio de curvatura de este, por ejemplo. Aquí tengo uno grande. Puedo decir que, bueno, vamos a acomodarlo un poquito, perdónenme si estoy siendo un poquito tosco con el dibujo, pero es para no perder mucho tiempo en este aspecto. Entonces aquí yo tendría el radio de curvatura de este, por ejemplo. Este es el radio de curvatura, este es el radio de curvatura aquí. Yo puedo tener, por ejemplo, seamos un poco exagerados aquí, una circunferencia más grande, para la forma en que se nos está presentando esto, y tener esto como un radio de curvatura. Entonces, en ese orden de ideas, pensando en eso, yo tengo aquí, observe que puedo ver esto como si fuera un marco de una circunferencia, este pedazo acá, por ejemplo. Entonces, como tengo radios de curvatura, yo puedo asumir que este es mi radio de curvatura, llamémoslo, por darle algún nombre, y utilizar la letra griega rho para denotarlo. Y entonces, si yo miro esto que le estaba hablando acá, este punto, o este punto, o este punto, etcétera, se le llama el centro de curvatura. O sea que yo a este punto aquí lo voy a llamar, supongamos que ese es el centro de curvatura, que sería como el centro de la circunferencia que es formada por este arco de circunferencia. Entonces, imagine que un instante después la partícula ya se ha movido desde esta posición en la que estaba antes hasta una posición diferente. Por ejemplo, aquí. Imaginemos que se movió aquí. Recuerde que es una partícula que tiene una masa m. Ahora se ha movido aquí a esta nueva posición, donde vamos a suponer que el movimiento es infinitesimal, de tal manera que aquí se está formando un ángulo infinitesimal, supongamos que es un diferencial de phi, un pequeño ángulo, y como eso es así, entonces la variación en la curvatura no es tan grande, de tal manera que imaginemos que esto acá sigue siendo r, esta distancia de aquí a acá, supongamos que es esta misma distancia que hay acá, de aquí a acá. Y esto que yo tengo aquí
es un arco de circunferencia, el cual lo he resaltado para que se vea con mayor claridad y lo he denotado como ds o diferencial de arco S. Evidentemente en este nuevo punto donde me encuentro ahora, él se va a estar moviendo ahí con una velocidad b', que es diferente a esta velocidad porque ha cambiado de dirección. No voy a pintar la b por cuestión también de lo que dije hace un momento, de que no se me sature el dibujo, pero sí voy a dibujar la recta tangente, que sería una t' diferente a esta, evidentemente, para tener presente que también existe una variación angular, de forma tal que esta recta tangente con esta recta tangente, teniendo presente que esta es perpendicular a esta línea y esta es perpendicular a esta otra, entonces el ángulo que se está presentando entre estas dos rectas es igual a este ángulo de phi que tengo aquí. Eso es por geometría, pero pues ya le dejo a usted la tarea de demostrar que eso es así. Voy a proceder ahora a trazar aquí una línea que sea paralela al eje X, de forma tal que el ángulo que habría entre el horizontal, o más bien entre el vector velocidad o esta recta tangente y el eje X o el eje horizontal, sería un ángulo phi. Vamos a escribirlo aquí. Pues si esta varía de aquí a aquí en un ángulo de phi, del horizontal hacia donde está la velocidad, pues tuvo que haber habido una variación angular phi. Ahora, voy a definir dos vectores unitarios, uno en la dirección del vector tangente o de la velocidad, que sigue siendo un vector tangente, si está bien, y otro en dirección del eje normal. Entonces, de aquí a aquí, voy a definir, aunque voy a hacerlo más bien con color negro, uno tangente y el otro normal. Y a estos señores vamos a llamarlos como un vector u tangente, es un vector unitario, y este va a ser un vector u normal, donde u sub t y u sub n son respectivamente los vectores unitarios tangente y normal. Observe que estos vectores unitarios, a diferencia de los ya conocidos y del eje X, acá tendríamos J, los cuales estos siempre son constantes, u sub t y u sub n, estos dos señores sí van a estar cambiando. No en magnitud porque son unitarios, pero sí en dirección, puesto que, por ejemplo, si yo estuviera en este punto, u sub t estaría en esta dirección y u sub n apuntaría en esta otra. O sea que hay que tener presente que estos dos sí pueden cambiar, van a estar cambiando de dirección, mientras que I y J no. Bueno, una vez planteada nuestra geometría, procedamos a realizar el cálculo. Partamos del hecho de que la velocidad, este es nuestro vector velocidad, que tenemos aquí, b, en nuestro vector velocidad, entonces podemos escribirlo como una magnitud que simplemente es b en la dirección del vector tangente, porque evidentemente, como usted lo puede observar, B está sobre esta recta tangente y está en la misma dirección del vector unitario que acabamos de definir. Entonces yo puedo decir que tiene una magnitud que es B y va en la dirección de ese vector. O sea, tendríamos en dirección del vector unitario, U tangente unitario. Y nos interesa es calcular la aceleración. Voy a hacerlo aquí abajo. Entonces, la aceleración, por definición, sabemos que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo.
Esto sería entonces, haciendo uso de esta relación que tenemos aquí, pues quedaría la derivada con respecto al tiempo del vector velocidad. Y el vector velocidad es la magnitud en dirección del vector unitario. Ustedes en su curso de cálculo, que la mayoría están viendo en este momento, aprenden que la derivada de un producto corresponde a la derivación del primer término por el segundo, luego se suma el primero sin derivar por la derivada del segundo. Es decir, queda este término expresado de la siguiente manera. La derivada de la velocidad con respecto al tiempo, multiplicando al vector tangente unitario, más la velocidad multiplicando a la derivada del vector tangente unitario. Evidentemente es con respecto al tiempo. Entonces, hasta aquí, ¿qué tenemos? Que la aceleración es igual a la derivada de v con respecto a t por u sub t más v por la derivada de u sub t con respecto a t. Voy a llamar a esta ecuación de alguna manera solamente por referenciarla, porque luego la voy a necesitar otra vez, entonces la llamo 1, solo por eso. Ok, ahora miremos de nuestro dibujo qué sería u sub t y qué sería u sub x, u sub t y u sub n en términos de i y j. Observe que aquí tenemos u sub t y aquí tenemos u sub n. Voy a dibujarlos aparte por cuestión de sencillez para que quede claro el dibujo sin que nos quede tan denso lo que ya tenemos hecho ahí. Mire que en esta dirección, ahí podríamos decir que está u sub t, perpendicular a él se encuentra u sub n. Denotémosle los nombres. Entonces este viene siendo u sub t, este viene siendo u sub n. Y dibujemos el plano cartesiano, o sea, el eje X y el eje Y, aquí. Es claro que el ángulo que hay aquí es phi, pues es el ángulo que tenemos aquí. Estamos intentando reproducir esto fielmente acá para tenerlo por separado. Creo que es casi que evidente que u sub t pues tendría una componente x, tendría una componente y, que si escribimos u sub t en términos de sus componentes, mire que u sub t sería su magnitud, que es 1, por coseno phi en dirección y, porque es la del eje x, más su magnitud, que es 1, por seno de phi en dirección del eje y. Ahora, respecto al otro vector, al vector u sub n, miremos que esto sería así. Va a tener una proyección acá, que por estar apuntando hacia la izquierda va a tener un signo menos. Sería su magnitud, que es 1, por coseno de este ángulo que aparece aquí. Mire que ese ángulo, si lo observamos en esta imagen, ese pequeño ángulo sería todo esto, que sería pi, todo esto es pi menos este pedazo, ¿sí? Y este pedazo es phi más pi medios. ¿Entendemos? Todo esto de aquí a acá, que sería el ángulo llano, ese viene siendo pi. Ahora, si a pi le quito phi más pi medios, que es este de aquí, pi medios más phi, me queda este pedacito.
Esa viene siendo la proyección de él en el eje X. Entonces tendríamos coseno, entonces tenemos que es pi menos phi más pi medios. Y en el eje Y, pues simplemente la proyección en esta sí es positiva. Tendríamos entonces más, bueno, esto es en dirección Y, más seno de pi menos phi más pi medios, y esto está en dirección J. Estas dos ecuaciones las voy a volver a escribir acá abajo para poder operar con ellas. Ahí las tenemos escritas, miremos que son las mismas que tenemos acá arriba. Ok, entonces voy a operar esta segunda, la primera no la voy a tocar por ahora. Miremos que esto sería lo siguiente. Esto vendría siendo igual a menos coseno, y observe que aquí tengo phi menos, con este más pi medios, menos por más da menos, ¿no? Entonces pi menos pi medios, eso simplemente es pi medios, menos phi, en dirección Y, y análogamente sería para la función seno, quedándome el mismo argumento, pi medios menos phi en dirección J. Ahora, recuerde que cuando uno tiene una función seno con una suma o una resta de ángulos, coloquémoslo acá un pero, si usted tiene coseno de A menos B, eso es igual a coseno de A por coseno de B más seno de A por seno de B. Esta formulita vamos a aplicarla en esta ecuación para nuestro vector u sub n. Entonces tenemos que u sub n viene siendo igual a menos, el primero es coseno, pongámoslo aquí, y que me queda coseno de pi medios menos phi, ¿no? Entonces sería coseno de pi medios por coseno de phi más, mire que aquí se cambió el signo aquí, entonces queda más seno de pi medios por seno de phi, eso sería en dirección Y. Bueno, y acá me falta escribir la formulita para la función seno, la voy a escribir aquí abajo más pequeñito por espacio. Entonces, si tenemos seno de A menos B, esto es igual a seno de A por coseno de B menos coseno de A por seno de B. Entonces vamos a hacer uso de esta fórmula para esta segunda parte. Tendríamos primero más, entonces tendríamos, recuerde que es seno de pi medios menos phi, entonces tendríamos seno de pi medios por coseno de phi menos coseno de pi medios por seno de phi. Ahí hemos hecho uso de la siguiente fórmula. Entonces miremos qué daba cada una de estas cuestiones. Coseno de pi medios, esto da 0. Seno de pi medios da 1. Seno de pi medios da 1, coseno de pi medios da 0. O sea que los términos en los que aparece 0 pues ya no nos interesan, nos quedaría solamente los términos en los que nos dio 1, quedándonos por lo tanto u sub n sería igual a menos seno de phi en dirección Y más coseno de phi en dirección J. Acá, disculpen, me olvidé por colocar que quiere ver un J. Aquí tengo el resultado para u sub n. Acá yo tengo el resultado para u sub t. Vamos a enmarcarlos.
Recuerden que este es u sub t. Aquí acabo de encontrar u sub n. Pero yo voy a modificar un poquito u sub n. Bueno, realmente no a u sub n, a su derivada. Voy a proceder a derivar el vector unitario u sub n, teniendo presente que ahora está en términos tanto de phi, pero de los vectores i y j. Y ya les mencioné que los vectores i y j son vectores unitarios constantes en magnitud y en dirección. O sea que si yo hago la derivada, a estos dos señores no los voy a tocar. Eso querría decir entonces que si yo calculo la derivada de u sub n, no, perdonen, discúlpenme, realmente no es u sub n el que yo tengo que derivar, es a u sub t. Voy a copiar aquí abajo u sub t para tenerlo al lado y poder derivarlo. Copiemos u sub t. Bien, ahí los tenemos los dos juntos. Es u sub t el que realmente yo necesito derivar. Vuelvo a decir el argumento que di hace un momento. I y j son constantes, a ellos no los voy a tocar. Entonces yo quiero derivar u sub t con respecto al tiempo. Esto sería entonces igual la derivada de este primer término, que solamente afectaría el coseno. Sabemos que la derivada de coseno es menos seno, entonces me quedaría menos seno de phi, pero recuerde que phi es un ángulo que está cambiando, ¿no? Si volvemos a nuestro dibujo, mire que phi cambia porque tengo de aquí a aquí un phi y aquí tengo una variación de phi. Entonces aparece lo que se llama la derivada interna. Debo de tener presente la derivada interna, es decir, me parece una variación de phi con respecto al tiempo en dirección i, más la derivada de seno es coseno de phi, también tengo una derivada interna de phi de t en dirección j. Para las personas que están viendo apenas su curso de cálculo y no han tocado esta temática, no se preocupen, tarde o temprano lo van a tener que ver en el curso de cálculo. Tengo que demostrarlo esto, no hay más, digamos, o más bien, no hay otras formas más fáciles de demostrarlo, esta es la única que se tiene, entonces tengo que hacer estas derivadas, pero pues por sencillez le explico lo siguiente, así a grosso modo. Usted tiene una función que sea una función de una variable g, pero al mismo tiempo g es una función que depende de la variable x. Mire que yo tengo como una especie de cadena, ¿sí? F depende de g, pero g depende de x. Entonces, si usted le dicen que quiere derivar la función f con respecto a x, tiene que derivarla primero con respecto a g, porque depende de g, como lo estamos viendo aquí, y luego eso lo multiplica por la derivada de g con respecto a x. Esto se le llama en cálculo la regla de la cadena. Eso es lo que yo he hecho aquí. Como yo quiero derivar esta función respecto al tiempo, haga de cuenta que coseno está haciendo las veces de f, depende de phi, pero phi depende del tiempo. Entonces yo tengo que derivar coseno primero, que me da menos seno, por la derivada interna, que es esto que hice aquí, la regla de la cadena, por la derivada de phi con respecto a t. Lo mismo acá, ¿ok? Pero vuelvo y le repito, como usted apenas está viendo su curso de cálculo, pues en algún momento ya el profesor les va a demostrar esto. Yo sigo entonces con lo que tengo hecho hasta ahora. Haciendo álgebra, miramos que de phi de t y de phi de t son factor común en esta expresión. Yo puedo decir que esto es igual a de phi de t como factor común de menos seno de phi en dirección i más coseno de phi en dirección j. Pero entonces analice este término que está en paréntesis, menos seno de phi en dirección i más coseno de phi en dirección j. Y si nos devolvemos acá arriba, mírelo aquí.
menos seno de phi en dirección y más coseno de phi en dirección j. O sea que este término que acabamos de encontrar no es más que u sub n. Esto que tenemos aquí es u sub n. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que la derivada de u sub t con respecto al tiempo es igual a de phi de t en dirección u sub n. Ahora quiero analizar qué es este de phi de t que acabamos de encontrar aquí. Observe que de phi de t viene siendo igual, yo puedo jugar con esto, es decir, que es de phi con respecto a la variación del arco multiplicado por la variación del arco con respecto a t. Observe que no he hecho nada del otro mundo, multipliqué y dividí por la misma cantidad, entonces vuelvo a obtener este término que tenía acá, pero lo que sí sabemos es que la variación de la trayectoria con respecto al tiempo, esto es la variación de la trayectoria con respecto al tiempo, recuerde que S, si volvemos a nuestro dibujo, recuerde que S es la trayectoria, esto que tengo aquí bien marcado con azul, esa es nuestra trayectoria, o sea que vendría siendo igual a la velocidad, la variación de la trayectoria respecto al tiempo, eso es lo que nosotros definimos como velocidad, hagámoslo así, para que entiendan, esto es v, por ende yo esto lo puedo escribir como la velocidad por la variación angular con respecto al arco o a la trayectoria de este problema que estamos trabajando. Por otro lado, si nosotros recordamos de la geometría, cuando usted tiene un segmento de arco, esto recuerda que era S, esto era ρ, esto era ρ, y esto, bueno, realmente era un ds, ¿no? Recordemos que este era un diferencial de arco y este pequeño ángulo es de phi, es lo que tenemos acá. Mírelo acá. Tenemos el phi, perdón, el ρ de phi y el s. Tenemos esta porción de pizza, si quiere, para que me entienda. La tenemos aquí. Tenemos ρ de phi y de s. Yo voy a hacer uso de lo que uno sabe de la geometría. De geometría, usted tiene algo así. Usted tiene una porción de una circunferencia. Y si este es un ángulo phi, este es el segmento de arco, esto es un radio de esa circunferencia, se cumple siempre que S es igual a R por phi. Esto que estoy haciendo aquí es de geometría, ¿ok? Eso quiere decir que si hago uso de esa fórmula, en esta imagen que tengo aquí, o figura, entonces yo tendría que de S viene siendo igual a ρ por d phi. De aquí, de esta expresión, yo puedo jugar un poco. Mire que acá me aparece de phi de s, eso es lo que yo quiero. Entonces aquí, si yo hago de phi de s, sería igual entonces a 1 sobre ρ. Y esto voy a reemplazarlo aquí, dándonos finalmente, entonces, que de phi de t es igual a b sobre ρ. Lo que hice fue un reemplazar. Y recuerde que de phi de t está aquí, ¿no? Entonces podemos ver que es de u de t al final de cuentas. Hagámoslo aquí abajo. Entonces, de u de t o de u sub t de t viene siendo igual. Recuerde que estamos viendo esto, ¿no? A de phi de t, que es b sobre ρ, b sobre ρ en dirección del vector normal. Tendríamos esta expresión.
Ahora, recuerde que no podemos perder nuestro horizonte. Todo esto es porque queremos calcular la aceleración. Volvámonos a la ecuación 1. Recuerdan que yo les dije que en esta ecuación yo le iba a llamar 1. Mire que aquí aparece du dt. Acá tengo la velocidad. Acá tengo dv dt y u tangencial. Voy a volver a copiar esta ecuación allá abajo. Vamos a copiarla acá nuevamente. Entonces he sido explícito, digo, pero de la ecuación 1 se tiene esta relación. Entonces hagamos el reemplazo de lo que acabamos de obtener. Me quedaría entonces que la aceleración viene siendo igual a dv dt en dirección tangencial más, observe aquí, aquí es b multiplicando este término, pero este término es este que tengo acá. Entonces este b con este b me va a dar un b al cuadrado. Entonces tendríamos más b al cuadrado sobre el radio de giro en dirección del vector normal. Este sería entonces nuestro vector aceleración, pero lo que nos interesa aquí es el hecho de tener presente que ya tenemos las componentes de la aceleración. Mire que aquí esto sería el vector tangencial, todo esto, y todo esto sería el vector normal. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, esto es un vector, ¿no? Recordemos que es un vector, teniendo entonces que, recordemos que como A es igual a una componente tangencial más una componente normal, es claro que la componente tangencial o el vector tangencial es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo en dirección tangencial, mientras que la componente normal viene siendo igual a b cuadrado sobre ρ en dirección del vector normal. Tendríamos las componentes tangencial y normal de la aceleración, que era el propósito inicialmente del vídeo de esta clase, y físicamente el sentido de esta componente es que está relacionada con el cambio en la magnitud de la velocidad, mientras que esta otra está relacionada con el cambio en la dirección de la velocidad. Evidentemente, si quisiéramos la magnitud de la aceleración, pues esta debería ser igual a la raíz cuadrada de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado. Aquí podemos estudiar dos casos límites. El primero ya lo trabajamos cuando nosotros tenemos el movimiento rectilíneo recuerden que es moverse simplemente en línea recta en una dirección determinada. Aquí usted no tiene curvatura. Podemos observar que simplemente es una línea recta. Eso es como si nuestro radio de giro, decimos matemáticamente que esta situación hacemos que ρ tienda al infinito. Para que me entienda esto, ¿por qué puedo decir que eso es así? Piense en la curvatura del planeta, por ejemplo, solo por dar una idea. Imagine que esta circunferencia es nuestro planeta y que usted se encuentra parado en alguna parte, por ejemplo aquí. Usted está aquí, ¿ok? Evidentemente nosotros no observamos la curvatura del planeta porque somos tan pequeños respecto al mismo, estamos tan cercanos a su superficie que nosotros prácticamente vemos un plano. Es decir, nosotros estamos mirando esta porción, pongámosla en otro color, esta región, que para nosotros es un plano, no notamos la curvatura. Desde nuestra perspectiva, el planeta es tan grande y su radio es tan enorme respecto a nuestro tamaño, este sería el radio, la curvatura del planeta,
es tan grande respecto a nosotros que podemos decir, matemáticamente hablando, con toda seguridad, que es como si fuera infinito, o sea, es muy grande, demasiado grande, esa es la idea, ¿ok? Entonces, hacemos tender ρ a infinito y mire que en la expresión del vector aceleración normal, si ρ tiende a infinito, al estar en el denominador, es muy grande, allá abajo, hace que este cociente tienda a cero, lo que implica entonces que en un movimiento rectilíneo, la aceleración normal es igual a cero. O sea, en un movimiento rectilíneo solamente tenemos aceleración tangencial. Es obvio, como nuestra trayectoria es la línea recta, la tangente pues va a estar sobre esa línea recta. Así que tendríamos solamente aceleración tangencial. Aceleración normal no tendríamos. Y el otro caso que se estudia es el conocido como movimiento curvilíneo uniforme. Y en esta situación es un movimiento curvilíneo, pero vamos a poner la condición al aparecer la palabra uniforme es que algo debe ser constante. Vamos a decir que la magnitud de la velocidad no cambia. Esa es constante. Y como acá tenemos que la aceleración tangencial depende de la magnitud de la velocidad, por eso acá decimos que es el cambio de la magnitud. Entonces, si la velocidad es constante, su derivada será cero. Eso implica que en este tipo de movimientos la aceleración tangencial es nula. O sea que en este movimiento solamente vamos a tener aceleración normal. Procedamos a realizar un ejemplo. Una masa cuelga de una polea de 10 centímetros de radio, como se muestra en la figura, de forma tal que en el instante en que se comenzó a medir el tiempo, o sea, instante t igual a 0, se encontraba en el origen de coordenadas, estamos aquí, con una velocidad de 0.04 metros por segundo. 2 segundos después, su posición es de 0.2 metros. Nos piden entonces calcular con qué aceleraciones normal y tangencial se mueve cualquier punto sobre el perímetro de la circunferencia determinada por esta polea. Tenga presente entonces que básicamente lo que nos están pidiendo es aquí, aquí vamos a tener una aceleración que es una aceleración tangencial y hacia acá vamos a tener una aceleración perpendicular a ella que es una aceleración normal. Esas son las dos cantidades que se nos están pidiendo. ¿Cuáles son la aceleración tangencial? ¿Cuáles son la aceleración normal? Saquemos los datos que nos da el problema. Nos dan el radio, son 10 centímetros, o sea que son 0.1 metros. Nos dice que en t igual a 0, que es cuando se comienza a medir el tiempo, en t igual a 0 la posición es igual a 0 y la velocidad es de 0.04 metros por segundo y nos dicen que cuando han transcurrido 2 segundos tenemos entonces que la posición es de 0.2 metros, o sea 20 centímetros. Bien, esos son los datos que necesitamos para comenzar a trabajar en nuestro problema. Comencemos teniendo presente que la masa está cayendo y se puede trabajar con un movimiento uniformemente acelerado. Obviamente no es caída libre porque él va a estar cayendo con una aceleración que no necesariamente es la de la gravedad, porque tenga presente que la masa está atada a una cuerda que al mismo tiempo se encuentra atada a la polea. O sea que él va a caer con una aceleración que pues va a depender de cómo son las condiciones del sistema que estamos estudiando, y para eso es que nos están dando los datos. Entonces, las ecuaciones para un movimiento uniformemente acelerado, recordemos, nos dicen que
posición es igual, bueno, aquí tenga presente que nos están diciendo que es el eje X en esta dirección, por eso le escribo X aquí, va a ser igual a una posición inicial que de entrada nos dicen que x0 es igual a 0, o sea que esta vale 0 de entrada, más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y esos datos los conocemos, entonces yo puedo decir que x es igual a v sub 0 por t. V sub 0 es 0.04 por t más un medio de la aceleración que lo desconozco elevado al cuadrado. Ahora podemos hacer uso de los datos que nos dieron, por ejemplo, estos. Mire que cuando x vale 0.2, viene siendo igual a 0.04 por el tiempo, que son 2 segundos para esa posición, más un medio de la aceleración por ese tiempo elevado al cuadrado. Aquí solo es cuestión de hacer álgebra. Mire que esto me queda 0.2 igual a 0.08 al multiplicar por 2 más, observe que tengo 2 al cuadrado que da 4, sobre 2 me da 2 veces la aceleración. Luego de aquí ya es más sencillo hacer el despeje de la aceleración, que sería 0.2 menos 0.08 sobre 2. Como todo está en MKS, me debe dar en metros por segundo al cuadrado, y cuando hacemos esa operación nos da entonces que la aceleración es igual a 0.06 metros por segundo al cuadrado. Luego entonces podemos completar la ecuación de la posición. X sería igual a 0.04t más, recuerde que estoy viendo esta ecuación, un medio de la aceleración. Como la aceleración es 0.06, un medio de ella sería 0.03 por t al cuadrado. Esta sería la ecuación para x. Ahora tenga presente que la velocidad es la derivada de x con respecto al tiempo. Eso quiere decir entonces que la velocidad sería, derivando esta cantidad derivada de 0.04t, es simplemente 0.04 más, y acá tengo 2, baja a multiplicar, recuerden eso, entonces 2 por 0.03 multiplicando ante, entonces sería 0.06 veces t. Entonces aquí tendríamos las ecuaciones de la posición. Esta sería la ecuación de la velocidad. Ahora recordemos las relaciones que tenemos para la aceleración tangencial y la aceleración normal. La magnitud de la aceleración tangencial es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Comencemos con eso. La aceleración tangencial es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Es fácil ver que de la ecuación que tenemos aquí, de esta, cuando derivo esta cantidad, esto se vuelve 0 y acá solamente sobrevive 0.06. Entonces tendríamos que la aceleración tangencial, su magnitud es 0.06 metros por segundo al cuadrado, porque es una aceleración. Entonces tenemos la aceleración tangencial. Y miremos la ecuación para la aceleración normal. Miren acá, es b cuadrado sobre el radio de giro. En este caso el radio de giro pues es el radio de la polea. Entonces tenemos que la aceleración normal viene siendo igual a b cuadrado sobre el radio de la polea, que es b para nosotros. La velocidad pues es toda esta expresión, sería 0.04 más 0.06t al cuadrado sobre el radio de la polea, en este caso que es el radio de giro, y nos dice que son 10 centímetros, o sea que eso es 0.1, ¿no?
para que trabaje en las mismas unidades que el resto. Observe que esto sería, acá tenemos 0.1, arriba sería el cuadrado del primero, 0.0 al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más, luego tendríamos el cuadrado del segundo, que sería 0.06t al cuadrado, dándonos entonces que la aceleración normal, su magnitud viene siendo igual 0.04 al cuadrado sobre 0.1, eso da 0.016 más, luego estos es 2 por 0.04 por 0.06 sobre 0.1, eso va a darnos, bueno, perdón, aquí hay que tener presente que me faltó un t, que tiene que ir por t más, perdónenme que me quede así, pero bueno, no me di más espacio. Entonces cuando hace todo ese producto da 0.048t más, y el último término es 0.06 al cuadrado por t al cuadrado, que sería 0.036 por t al cuadrado. Esta sería la aceleración tangencial, perdón, la aceleración normal. Obviamente en metros sobre segundo al cuadrado las unidades de eso cuando ya usted haga el reemplazo de alguna unidad de medida. Entonces ahí ya tendríamos los resultados. Observe que este último pues no nos dio un solo número porque nos dio una función que depende del tiempo. Ya para un tiempo en particular nos daría el valor de la aceleración normal. Bueno, hasta ahí terminamos la clase correspondiente a este video. En el próximo video miraremos el caso particular del movimiento curvilíneo uniforme que corresponde a lo que llamamos movimiento circular. Hasta pronto.